Buenas tardes a todos, me presento, mi nombre es Angie Benavides, yo soy gestora académica de los programas abiertos de Executive Education. En nombre de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, es un placer darles la bienvenida a este webinar que tendremos el día de hoy, que se titula De la estrategia a la acción, el rol de la agilidad en las organizaciones. El día de hoy tenemos la fortuna de que nos acompañe la profesora Dora Muñoz. Antes de comenzar, me gustaría contarles un poco más sobre la profesora Dora para que la conozcan. La profesora Dora es Executive MBA de la Universidad de los Andes, es ingeniera de petróleos de la Universidad de América, tiene un posgrado en desarrollo de negocios de petróleo y gas onshore y offshore del Instituto Brasileño del Petróleo, IBP Brasil. Además de esto, la profesora Dora es ejecutiva del sector de energía, cuenta con más de 25 años de experiencia internacional, liderando empresas operadoras de petróleo, de gas y energías renovables, particularmente debido a su actividad con la de consultora estratégica experta en la aplicación de marcos y metodologías ágiles en gerenciamiento de proyectos, en equipos ágiles, en planeación estratégica, con énfasis en desarrollo de negocios, diseños de OKRs, análisis de escenario, innovación y transformación digital. Además de esto, la profesora Dora también cuenta con experiencia internacional en el diseño, en la planeación y ejecución de proyectos en el sector energético en Norteamérica, en Latinoamérica y actualmente también con énfasis en transición energética, en energías renovables, en captura de carbono, en ESG y en nuevas tecnologías de eficiencia. La profesora Dora ha incorporado con éxito la agilidad en la alta dirección de organizaciones y ha sido miembro de 5 juntas directivas, entre ellas de la ACIPET y de la CPIP. Además de esto, por supuesto, la profesora Dora es quien nos acompaña en el curso que hoy les extiende la invitación particularmente a este webinar, que es el curso de agilidad para la alta gerencia que ofertamos desde Programas Abiertos. Para contarles un poco más sobre la dinámica que vamos a manejar, ya en unos segundos le voy a dar la palabra a la profesora Dora, que nos dará una charla que tendrá una duración aproximada de 30 a 35 minutos. Finalizada esta charla, les voy a contar un poco más sobre este curso de agilidad para la alta gerencia y al final, en los minutos que nos queden hasta las 2 de la tarde, recibiremos sus preguntas para poder darles respuesta. Por ello, la invitación es que a medida que vaya avanzando la charla, pueden ir dejando sus preguntas en el chat para poder contestarlas al final. De nuevo les doy la bienvenida, te doy la bienvenida a ti también, profesora Dora. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar y ya dejo de compartir mi pantalla para que puedas comenzar con la charla. Muchas gracias. Claro que sí, Angie, mil gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, perfecto, profe. Ok, mil gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos quienes nos están acompañando en esta sesión del día de hoy. Vamos a tener un almuerzo compartido, algo de compartir conocimiento hoy y queremos agradecerles el que nos acompañen en esta actividad. Cuando nosotros hablamos acerca de agilidad para alta gerencia, más que irnos a hablar, generalmente las personas asocian agilidad a Scrum, a herramientas, pero realmente agilidad entra a tener un papel muy importante cuando hablamos que las reglas de juego cambian y también la agilidad cambia. ¿Y por qué en esta charla y este curso lo queremos mucho enfocar de la estrategia a la acción? Yo quisiera que pensáramos en una situación que nos ocurrió hace una semana, esto está muy fresquito. No sé si todos me pueden ir contando en el chat. Recuerdan que hace exactamente el día 13 de marzo se presentó públicamente la situación de debacle económico del banco de Silicon Valley Bank en los Estados Unidos. Una situación que se creó en cuestión de horas. El anuncio entre comillas, del quiebre de banco se dio el día viernes, el día lunes prácticamente el banco ya estaba en una situación muy complicada. Entonces, si bien esto es un caso muy puntual y muy particular de las situaciones que se están presentando, ¿por qué quise traerlo hoy? Básicamente porque nosotros estamos escuchando todo sobre transformación digital. Vamos a la transformación digital, invertimos en empresas digitales y realmente el banco, el Silicon Valley Bank, fue creado en el año 1983 y es un banco bastante particular. ¿Por qué? Básicamente es un banco que se especializa en el sector tecnológico, ¿no? Y todos los depósitos que ellos tenían pues provenían de empresas emergentes conocidas como startup, ¿cierto? O sea, es muy temprano para decir qué fue exactamente lo que afectó al banco, pero dentro de lo que nosotros podemos notar en cuestión de menos de una semana es que hay una gran incertidumbre que fue derivada de una serie de eventos de crisis sanitaria, de la guerra de Ucrania, y una subida del costo de crédito muy alta desde la década de los 80. De hecho, este banco se creó en el año 1983 para manejar este tipo de empresas emergentes.
Entonces, mirando desde varias ópticas, encontramos que el sector tecnológico está pasando por un mal momento y los inversores en riesgo que suelen financiar estas firmas no están interesados en subirse a un ambiente con tanta incertidumbre, pero esto es contrario a lo que nosotros vemos todos los días, ¿no? Tenemos que invertir en el sector tecnológico, las inversiones en el sector tecnológico son mucho mejores y mucho más rentables que los sectores energéticos. Entonces, que estamos quedando nosotros con una serie de inquietudes, ¿no? O sea, ¿cómo así? Si estos inversores de riesgo creen que hay una incertidumbre tan alta con esa economía, ¿por qué no entran a algo que podría y que eventualmente fue uno de los paliativos y de las salidas de la crisis sanitaria, ¿no? Las conexiones tecnológicas. Entonces, resulta que vemos por un lado los bancos convencionales, bancos que esas tasas de interés en Estados Unidos y a nivel global les benefició. ¿Por qué al SBB lo perjudicó? Porque específicamente por estar en el sector tecnológico, ¿no? Entonces ellos hablaban acerca de la diversificación de donde ellos tenían sus activos. Entonces una cosa que me pareció muy curioso es que uno de los principales referentes en temas económicos es Oxford Economics. Ellos dicen que ellos estaban excepcionalmente mal preparados para sobrevivir a los agresivos aumentos de las reservas de la tasa federal de Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurrió con esto? Pues básicamente se hablaba acerca de una caída del banco, una caída de precios de todas las startups, una cantidad de información que se dio en cuestión de 2 o 3 días, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? Todas las personas entre el día viernes y el día lunes llegaron y empezaron a sacar sus dineros. No los inversionistas, sino las personas naturales que estaban. Y una de las cosas que me pareció muy particular de esta situación es que después de tomar esa cantidad de decisiones de inversión, ¿no?, que le significaron pérdidas, el banco técnicamente no resistió esas consecuencias de aumentar los costos y se quedó sin fondos suficientes. Y esto, pues, en términos financieros lo llaman falta de liquidez. ¿Qué ha hecho el gobierno de los Estados Unidos? Básicamente diferente al debacle económico del año 2008, al Economic Turmoil del 2008, que se basó en los temas de la toxicidad de las hipotecas. Básicamente, lo que vino acá es decir, no vamos a rescatar, nuestro mecanismo de rescate no va a ser para los inversionistas, sino va a ser para los ahorradores. Entonces, este es un tema que vamos a seguir llevando, en manejo durante estos días. Sí, claro, Eliseo, el Banco Suizo también invertía en el sector tecnológico. Y mira una cuestión, cada uno de los países donde este tipo de bancos invertían, por ejemplo, este SBB Bank, el Banco de Silicon Valley, era uno de los bancos más atractivos para todas las personas que tenían capitales no en excedente, pero capitales que eran productos de otras actividades no industriales. Entonces buscaban, por ejemplo, invertir tecnologías emergentes, investigación, desarrollo. Y nosotros hemos crecido estos últimos, especialmente estos 3 últimos años desde crisis sanitaria con esto. Entonces, una cosa realmente me llama mucho la atención es lo rápido que se están moviendo las cosas. Esto es un banco especializado, creado en el año 1983. Técnicamente todos diríamos, no, pero las tasas de interés que se aumentan para quienes asumen nuevos créditos, pues pueden facilitar a todos los bancos. No en este caso. Entonces, imagínense esa percepción que nosotros tenemos acerca de qué tan rápido, qué tan real y qué tan cierto son las situaciones que se está dando. Entonces, ¿por qué quise arrancar con este ejemplo? Aquí hay una imagen que traje de Quint que me gusta mucho porque desde el área de administración nosotros estamos analizando diversas tendencias que afectan nuestros negocios. Yo estoy en el sector energético, entonces siempre estamos viendo, vamos hacia la transición, no al petróleo, no al gas, y sin embargo países, por ejemplo, como Canadá, siguen invirtiendo grandemente en recursos fósiles para terminar esa extracción y migrar y hacer un énfasis, por ejemplo, en transición energética mucho más rentable, especialmente en mejorar la eficiencia de los equipos. En Colombia hay una división impresionante. Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Que hasta más o menos antes del año 2020 existían una serie de modelos que nosotros trabajamos en la administración y en el mundo de los negocios que estaban asignados a ambientes VUCA, esos ambientes que eran volátiles, inciertos, complejos y ambiguos por sus siglas en inglés, y que ellos
reflejaban un mundo complejo y ambiguo. Complejo en el sentido en que una decisión podía afectar a toda una cadena o a todo un ecosistema, pero también ambigua porque no entendíamos cómo, por ejemplo, el Black Lives Matter de Estados Unidos había sido realmente creado por un grupo de personas desde Venezuela, ¿cierto? Un grupo ¿cómo podríamos decirlo?, de resistentes a este tipo de cambios fomentados con fondos de diversos países, ¿verdad? Y hoy, y a raíz, ¿no?, tras la crisis sanitaria de COVID del año 2020, nos enfrentamos a un ambiente, a un mundo caótico. Entonces, esto supone para nosotros como organizaciones y como líderes de las organizaciones, cómo nosotros reducimos nuevamente los riesgos, cómo reenfocamos las estrategias y cómo nos adaptamos para ese nuevo ambiente. Entonces, este ambiente es un ambiente que creo que ya varios de las personas que nos acompañan aquí han escuchado hablar, son ambientes BAN en inglés. Vamos a verlo en español. B de fragilidad, ambientes frágiles, subrayadines. A de ansiosos, ambientes ansiosos, no lineales e incomprensibles, ¿verdad? Cuando hablamos de ambientes frágiles con alta ansiedad, no lineal, incomprensible, nos referimos, por ejemplo, a situaciones como esta. Nosotros imaginábamos que todos los bancos a nivel global, con el aumento de las tasas de interés, iban a tener unos grandes beneficios, pero encontramos que no necesariamente. Encontramos que estos ambientes generan mucha ansiedad. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de este banco y con el que mencionaba Sabio en este momento, con el tema del Banco Suizo, que está también asociado al grupo de Pablo Lehmann de Brasil, ¿no? Fue creado en Brasil el Banco Suizo. También nos genera ambientes de ansiedad. ¿Por qué? Porque estamos escuchando, vamos a tener una crisis similar a la del año 2008, ¿verdad? O crisis anteriores. No lineales, ¿por qué? Porque si a nosotros nos dicen, mire, hay grandes rentabilidades si usted invierte en startup, porque las startups son el futuro, es decir, las compañías que están iniciando son el futuro, porque básicamente ya se están creando por cosas innovadoras, cosas que van al mercado, cosas que tipo Amazon, Google, Spotify, son grandes inversionistas los que están ahí, pero encontramos que eso realmente no es así, que realmente los datos con los que nosotros estamos jugando no son exactamente los datos. Entonces esto nos deja a nosotros ante unas situaciones bastante complejas. Solo para cerrar esta primera parte, quería decirles, el Banco Silicon Valley no solamente entra en proceso de quiebra como tal, el gobierno norteamericano entra en principio a crear unos fondos de rescate, pero ya no como lo hizo en la crisis del año 2008 con los inversionistas, ahora lo va a hacer con los ahorradores. O sea, cada persona que tenga su dinero allá puede ir necesariamente, persona natural puede ir necesariamente y puede retirar su dinero, pero esto también ha afectado a otro banco, que es el Banco Signature. Bueno, este banco se dio a conocer solo al momento, no sabíamos que tenía tanta relación. Entonces, ¿cómo enfrentamos esos ambientes? Y estos ambientes, esta semana por lo menos yo estaba muy pendiente de todas las noticias desde diversos sitios, desde Europa, acá, desde Norteamérica, desde Sudamérica, nos hace ver a nosotros qué viene, cómo enfrentamos esos ambientes. Primero, esas incertidumbres necesariamente tenemos que ver los cambios. Y básicamente podríamos ver cosas, la flexibilidad en las organizaciones para identificar los enfoques que tenemos, de dónde, por ejemplo, vamos a tener nuestras fuentes de ingreso. Una mente abierta para identificar y ver nuevos enfoques y nuevas perspectivas, para considerar que esas situaciones se dan, que debemos trabajar con unos recursos que nosotros mismos debemos ir solventando en muchos casos, pero también tenemos los riesgos país, ¿no? Lo que hace que uno o nosotros como representantes de inversionistas podamos saber si nos quedamos en un país o no nos quedamos, mantenernos informados, pero de diversas fuentes, ¿verdad? No solamente los grandes periódicos o los grandes generadores de información, o muchas otras fuentes, veamos fuentes diferentes siempre, tomar acción. Las cosas no se resuelven solas. Las decisiones tienen que ser rápidas, pero tenemos que irnos con riesgos calculados. Lo importante de esto es también mantener una buena actitud, centrarnos en las oportunidades. Entonces, esto a mí me da la introducción para lo que les vamos a contar hoy. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo?
sé que una charla de 30 minutos es un tiempo corto, 15 minutos me quedan en este momento ya para terminar. ¿Cuáles serían esas líneas de acción en las que nos enfrentamos con esos ambientes y entornos y mercados que son tan complejos, que son no lineales, que nosotros necesitamos lograr los objetivos estratégicos de las organizaciones y los propios cuando somos emprendedores? ¿Cómo lograr ser sostenibles en el tiempo? Es decir, que existe ese equilibrio económico, financiero, ante los aspectos sociales, ambientales que estamos viviendo. Y también cómo encontrar resultados y lograr resultados de alto impacto. Entonces, básicamente, es irnos de la estrategia a la acción. ¿Cómo percibimos nosotros esto? Cuando nosotros hablamos de direccionamiento estratégico, básicamente es aquello que nos permite a nosotros definir el rumbo de la organización. Es la visión de futuro, ¿verdad? Entonces, cada organización tiene una forma de pensar, tiene una manera de tomar decisiones y ahí las ejecuta. Esto es de cada una de las organizaciones. Pero las organizaciones viven en un contexto, en un momento, en función del tiempo y del lugar donde me ubico, en qué momento me ubico. Y eso hace que estemos bajo otro ambiente que es mucho más grande al que nosotros llamamos entorno, y es exactamente ese entorno, lo grande, donde estamos, que es lo que se convierte y está llevando a tener ambientes o estar tomando decisiones en ambientes que son frágiles, donde tomamos la información y no todo es lo que parece, donde no entendemos muchas de las situaciones que se dan y que nos generan a nosotros mucha ansiedad. Entonces, ¿cómo nosotros vemos eso? Muy probablemente todas las organizaciones o la gran mayoría de organizaciones a nivel global no tienen la capacidad de ser esos actores muy superiores que con una notificación en bolsa, por ejemplo, puede cambiar todo un ecosistema. Para mí un ejemplo, un caso que vengo analizando desde hace 25 años diariamente es Shell. Cómo ellos sí son realmente a nivel global un to enact, aquellos que mueven todo lo que puede ser una política actual, mediana y a futuro plazo, de hecho a los próximos 100 años de las organizaciones en todas las áreas. Entonces, uno de los conceptos importantes que nosotros necesitamos comprender son los ecosistemas, cómo nuestras organizaciones, en función del contexto, del tiempo, del lugar, están asociadas a esos entornos y cómo el direccionamiento que nosotros le demos, es decir, esa visión del futuro, puede hacer que una organización sobreviva, se mantenga, sea sostenible o que logre sus objetivos. Entonces, siempre nos encanta hablar de las ventajas competitivas, ¿no? Entonces, donde hacemos reconocimiento, pero hoy de hecho estamos trabajando con la competencia para juntos crear unos mercados, unos ecosistemas que nos hagan más fuertes. Pero el otro concepto que quiero incorporar es básicamente el de agilidad. Y esa agilidad es más que una herramienta, es una filosofía, esa filosofía que le permite a la organización desarrollar una capacidad que le permita adaptarse de manera rápida en esos entornos que son muy ambiguos y que son turbulentos, ¿verdad? Que están cambiando tan rápidamente. Básicamente, para esto, ¿qué buscamos? Que haya estabilidad y velocidad. Quienes, quienes en la universidad, en mi caso como ingeniera, una de las cosas que me encantaba hacer cuando terminábamos las clases de física era jugar billar con los compañeros. Entonces yo siempre llegaba y pensaba en dos cosas claves que era importante ver: que la mesa fuera estable y que yo fuera muy rápida en pensar a dónde tenía que ir. Y creo que eso definitivamente nosotros en el mundo de los negocios lo seguimos usando. Entonces, ¿cómo lo llevo? ¿Cómo lo traemos? ¿O qué vamos nosotros a ver? Siempre, ahora, una de las palabras de moda, ¿no? La innovación. Entonces, cuando hablamos de innovación, siempre pensamos en, wow, las empresas son iconos, las empresas que son pequeñas y de un momento a otro surgen, estilo Facebook, la persona que va a la universidad no se siente cómoda, crea un espacio y sale al mercado y es totalmente innovador y tiene 4 billones de personas en las redes, o Instagram, o todos estos temas tecnológicos, o un gran compañero de ventas como es Amazon, ¿no? Todo este tipo de cosas. Entonces siempre hablamos de innovación, pero realmente la innovación va mucho más allá que tener una idea que sea disruptiva, que tenga un gran modelo de negocio. La innovación va a entender cómo nosotros mejoramos interna y continuamente nuestras actividades y de qué forma nosotros podemos crecer. Y eso es precisamente un corazón innovador, una organización la que le permite seguir creando valor, aparte de lo que como organización nosotros creamos a la sociedad. Y hablo de organizaciones cuando tú haces unas inversiones, generas un producto, un servicio y ese beneficio se distribuye entre quienes hacen la inversión, entre sus colaboradores y todo lo que se retribuye a los estados por causa de que a esas empresas les vaya bien, ¿sí? Entonces estamos trabajando en un mercado de un libre comercio, un mercado de capital en general.
Entonces, cuando hablamos de ese triángulo, hay tres cosas que a mí me encanta tomar en este curso de agilidad para alta gerencia. Me encanta. A ver, uno, la cultura. ¿Cómo construimos y soportamos una cultura que sea ágil? Es decir, que ante esas situaciones que estamos viendo, quienes estamos tomando decisiones, tenemos que modelar. Y eso tiene que ver con la agilidad organizacional. Otro, cómo nosotros identificamos que nuestras estrategias de negocio se lleven. Entonces, si yo tengo un producto, tengo un servicio, trabajo con una empresa en el sector de energía, cómo yo voy incorporando, por ejemplo, nuevas maneras de crear nuevas energías, ¿verdad? Y esto tiene que llamarse esa liderar la innovación. Entonces, cada una de las organizaciones empiezan a tomar unos pinos sobre cómo nosotros lideramos eso en nuestros sectores, ¿verdad? Y por último, la integración de esas herramientas digitales. Entonces, volvemos a este triángulo que yo lo veo que es un triángulo de virtud donde trabajamos con personas, con procesos y tecnología. Entonces, hay un tema más interesante acá, y es que cuando hablamos de creación de valor, podemos hablar de innovación, que es radical, es decir, cuando está la dinámica de la organización y se cambia un escenario. Yo estaba viendo hoy en la mañana la historia del empresario, del diseñador de Of Course, de cómo él entendió que la dinámica empresarial, cuando él crea su primera línea de ropa para niños, ¿no? Viene Oxford a ofrecer para él un escenario, una marca y dice, no, yo no dejo de producir y vender, hagamos una alianza. Entonces, de cierta forma es, yo me mantengo en mi escenario y es mi dinámica la que está trabajando, pero desde ahí surgen las innovaciones que son de carácter radical. Las siguientes son las incrementales y aquí estas se confunden un poco con los procesos de mejora continua, ¿no? Si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en procesos o en productos, siempre nosotros tenemos un ritmo de hacer las cosas. Y las incrementales podrían llamarse como esos métodos de producción que generan nuevos productos o marcas o novedades, cosas que sean adicionales. No solamente la rapidez con la que funcionan los procesos, ¿verdad? Y por último, la innovación disruptiva. Y resulta que esto tiende más a, yo soy una organización, yo tengo un producto o un servicio, pero antes que identificarme como un producto o un servicio, entiendo qué es lo que está pasando fuera. Y lo que voy a hacer es que como organización me voy a un mercado y a lo que piden, ¿verdad? Entonces, esto hace que nosotros también pensemos en agilidad que sea escalable en las organizaciones, ¿sí? Yo les voy pidiendo que vayan colocando sus preguntas y las vamos a responder. Al final de esta parte ya nos quedan 10 minutos. Entonces, ¿quiénes somos? Hay tres preguntas importantes que como organizaciones ante estos ambientes tan particulares que estamos viviendo, debemos hacernos lo primero. ¿Quiénes somos nosotros como organización? ¿Cuál es ese objetivo estratégico? ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros a hacer una organización? ¿Cómo es nuestra cultura? Y seamos realistas, ¿cuál es ese ADN? ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿Cómo hacemos lo que hacemos? Es decir, ¿cómo llevamos esas estrategias y las operacionalizamos? ¿De qué manera estamos trabajando? ¿Sí? A mí esta pregunta me parece muy importante porque el encontrarnos a ver cómo hacemos lo que hacemos es colocar un espejo y empezar a ver y a tratar de leer en contrario al espejo, ¿no? Cómo me veo yo, cómo estoy haciendo y cómo estoy operacionalizando. Y por último, cómo crecemos. Y ese cómo crecemos nos lleva a un tema de visión y retrospectiva, es decir, cada vez que hacemos un proceso, un producto, un servicio, nos lleva a identificar cómo nosotros vamos creciendo, ¿verdad? Entonces, esas tres preguntas las vamos a trabajar y las vamos a trabajar con herramientas de agilidad para alta gerencia. Esto nos permite a nosotros tener un diagnóstico de quiénes somos nosotros, cómo estamos nosotros operando y de qué manera crecemos. Entonces alguien me decía, ¿y por qué traía esta pregunta? Una organización preciosa, a la que quiero mucho, de la cual soy consultora, me decía, mira, antes del 2020 nosotros traíamos unos X ingresos con el tema de pandemia, una empresa de construcción en Colombia, crecimos 250%, dije, qué maravilla, en plena época de pandemia, sí. Y bueno, y los resultados no, tenemos el mismo nivel de rentabilidad, el mismo nivel de ingresos de antes de pandemia, es decir, tú has crecido en ventas 250% y lo que te está quedando es igual o un poquito inferior a lo que ganabas antes. Algo está pasando, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a nosotros a identificar que la agilidad se puede llevar tanto para elementos administrativos de alta agencia, también para proyectos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería nuestro driver?
Básicamente, desde nosotros que estamos acompañando a las organizaciones y como líderes que nos estamos formando, incorporar agilidad, flexibilidad y adaptabilidad como unos factores claves de éxito. ¿Para qué? Para lograr ya sean objetivos corporativos, una sostenibilidad de la organización, mejorar nuestra competitividad, desarrollar el capital humano. Y lo vimos en la crisis sanitaria, ¿no? Los edificios se quedaron solos, quienes estuvieron conectados trabajando fuimos las personas, ¿verdad? ¿Cómo nosotros logramos incorporar tecnología? ¿Cómo la transformación digital fue un gran aliado? ¿Y cómo el trabajo colaborativo y la creación conjunta nos permitieron salir adelante? Esa es una de las cosas que nosotros vamos a ver. Entonces, a mí me encanta a veces en las sesiones dejar ese tipo de tareas, ¿no? No tenemos presupuesto, no hay instrucciones, no hay personal y tiene que estar listo en 15 minutos, ¿no? Vamos a impresionar con el talento. Entonces, generalmente nosotros en Colombia, en toda América Latina y a nivel global, funcionamos las organizaciones de manera muy similar. Una que otra cosa cultural nos diferencia. Entonces, aquí hay una pregunta y es la agilidad como estrategia para negocios, para transformación, para cultura, para innovación. No, la agilidad como una estrategia para la acción. Todo lo demás va en el camino. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente, podemos trabajar a dos niveles. Uno, en la agilidad de las organizaciones, y es que como organización, ¿verdad? Se adapte y responda rápidamente a esos cambios y a la necesidad del cliente, pero ojo, no es solamente el cliente externo, somos nosotros internamente como clientes quienes tenemos que estar viendo si realmente como estamos haciendo las cosas es el mejor camino o si habrán proyectos a los que definitivamente digamos, a esto no le entro, a esto no le juego, y habrán otros a los que pensamos, puede ser arriesgado, pero tiene un riesgo controlado, ¿verdad? Y esa agilidad tiene que darse en un ambiente tan absolutamente dinámico y hay tres pilares. Uno, la parte estratégica de la organización, que es la que está enfrentada a ese entorno dinámico, entendiendo ese mercado, sabiendo cómo hacia el interior de la organización filtramos esa información, estamos con las alas puestas para ver las oportunidades, cómo al interior contamos con un puerto clave que es el área de recurso humano y existe agilidad para el área de recurso humano y agilidad para marketing también. Cómo el área de recurso humano entiende y acompaña a la organización en el desarrollo de capacidades, de habilidades, para que todas las personas empiecen a ver esas transiciones y el área tecnológica. Entonces, nosotros en el sector del petróleo estamos viviendo. Como nosotros hoy en día somos 10.500 egresados de Colombia, ingenieros de petróleos, que estamos en este momento ante una duda, me voy por el área de transición energética, me voy por nuevas tecnologías, manejo los reportes ESG, manejo nuevas tecnologías. Entonces, eso no solamente va para la ingeniería de petróleos, esto va a ser en general para todas las profesiones y para todas las organizaciones, ¿verdad? Igual, por ejemplo, con lo que estamos viendo con el ChatGPT, entonces las empresas de consultoría decían, no, pero si le hacen una pregunta al ChatGPT, elevar la vista. Somos seres humanos, usamos herramientas todo el tiempo, pero la integración adecuada de esto es lo que permite que una organización sea o no sea ágil. Y ahora, ¿cómo vamos de la estrategia a la acción? Veamos 6 cosas y con esto cerramos esta primera parte. De la estrategia de la acción. Lo primero es tener los objetivos claros. Miren, cuando nosotros respondemos esas 3 preguntas, ¿cuál es nuestra cultura? ¿Ve? ¿Quiénes somos? ¿Cómo hacemos lo que hacemos y cómo hacemos para crecer? Si nosotros tenemos podemos tener esa capacidad de alinear toda la organización con los objetivos de la organización, la estrategia es ejecutarla, sencillamente. Un ejemplo de esto es que siempre necesitamos tener objetivos específicos que puedan ser medibles. Y entonces siempre me dicen, oye, usamos los KPIs. No, vamos a un nivel un poco más alto. Los KPIs son necesarios para mirar la parte de procesos, productos, servicios y la forma en la que existe el desempeño. Nos vamos un poco más, nos vamos a los OKR. Los OKRs son aquellos resultados claves que necesitamos lograr nosotros por medio de definir qué objetivos claves tenemos. Lo segundo, identifiquemos y priorizamos las iniciativas. Y esto tiene que ver con la capacidad de generar valor. Pero ojo, no es solamente valor al cliente externo, es nosotros valor dentro de la organización, ¿verdad? Y aquí tiene mucho que ver con los cambios generacionales, porque nosotros siempre estamos viendo las generaciones nuevas como generaciones incomprendidas o las generaciones más antiguas como las generaciones que lo sabemos todo, porque no creamos esa capacidad, ese conocimiento combinado, donde cada uno pueda aportarle más al otro, ¿verdad? Pero aquí hay una cosa clave, en una empresa de ingeniería se puede aplicar agilidad, claro que sí.
Claro que sí, podemos trabajar proyectos con gestión convencional de proyectos, y podemos trabajar proyectos ágiles, y podemos tener un área de desarrollo de nuevos negocios. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Identificar y priorizar esas iniciativas para generar valor. El tercero es adoptar un enfoque de interacción, y esto básicamente es en el aprendizaje continuo. ¿Cuál es ese enfoque que tenemos nosotros? Identificamos una iniciativa, chévere, la llevamos, la ejecutamos, hacemos un proyecto piloto, identificamos cómo se logró, cómo se retroalimentó, qué resultados se tuvieron. Y aquí a mí me encanta mucho usar marcos y herramientas, ahí sí, como Scrum, como agilidad de proyectos, el trabajo por equipos de alto impacto, puede ser también Lean, puede ser Kanban, puede ser ahí cualquiera de las herramientas o de las metodologías que existen, ¿verdad? Como cuarto punto, bueno, este es cuarto, fomentar la comunicación. Y esto es importante porque no hay cosa oculta que no llegue a saberse, ¿verdad? En las organizaciones hoy en día necesitamos hablar de forma transparente, ¿verdad? No hay nada, absolutamente nada oculto que no llegue a conocerse. Entonces, ¿qué mejor que nosotros manejar la transparencia? Ser transparentes, hay momentos y hay momentos difíciles, pero esa transparencia que hace que todos los miembros de la organización sepan exactamente cuál es su rol, o cuál es su función, cuál es su misión y cómo está haciendo las cosas. Y esto es importante porque generalmente con las organizaciones que son supremamente piramidales, la información empieza a regarse de a pocos, ¿verdad? Cuando hacemos las organizaciones un poco más planas, todos empezamos a trabajar con el mismo enfoque y a generar ideas y oportunidades diferentes. Por eso es que, por ejemplo, el caso de Amazon, que es uno de los tantos, estudiamos cerca de 6 casos en este curso, podemos nosotros identificar cómo llegaron ellos para ser la organización que hoy son. O el caso, por ejemplo, de Spotify, o del HSBC, o el Banco RBC en Inglaterra, ¿cierto? El fomentar la colaboración. Mire, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque una vez que se tenga la iniciativa, no podemos seguir dejando gente proyectos para todos los proyectos. No, tenemos que ir formando líderes dentro de las organizaciones. Gente que no asume una función o responsabilidad, sino un rol de poder crear. Y aquí me encanta usar herramientas de equipos ágiles, y ahí estoy un poco contradictoria con quienes dicen, no, equipos de alto desempeño. No, yo el tema de equipos de alto desempeño lo dejo a un lado por 2 razones. Para mí un equipo de alto desempeño es poner 2 computadores juntos y ver qué tan rápido hacen una cantidad de tareas en un mínimo de tiempo. Para mí los equipos de alto impacto, equipos ágiles, son equipos constituidos por personas que tienen un conocimiento, una capacidad, que la ponen al servicio del otro y juntos crean cosas que realmente impactan a las sociedades, a las organizaciones, al entorno en el que están. Entonces eso va mucho más allá de medir un desempeño. Y por último, adoptar una mentalidad de mejora continua e innovación. Entonces volvemos a innovación, ¿verdad? Mejoremos continuamente, estemos abiertos al cambio, estemos dispuestos a adaptarnos y veamos nuevas oportunidades o desafíos para que incorporemos la innovación. Bueno, eso era parte de lo que traía hoy para contarles. Básicamente vamos a trabajar muchísima bibliografía, muy buena bibliografía, vamos a analizar algunos libros que tenemos. Y básicamente el liderazgo lo trabajamos, pensamiento asociativo, innovación, todo lo que tiene que ver con trabajo colaborativo, con cuestionar muchas veces el estatus de la organización, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lideramos las transformaciones? Comuniquemos la estrategia, construyamos tomadores de decisión, eliminemos cuellos de botella en las organizaciones, miremos esos loops de aprendizaje, ¿no? Mire, vamos progresando por encima de la perfección y midamos, hagamos una medición de esos logros por objetivos, ¿verdad? Bueno, esto era lo que traía para contarles, Angie. Me quedo contigo, ¿vale? Muchísimas gracias, profesora Dora. Entonces, recordarles la invitación que les extendió la profesora Dora para que sigan dejando sus preguntas en el chat. Aquí ya tenemos algunas que sin duda vamos a resolver ya cuando estemos finalizando en los últimos minutos que nos queden hasta las 2. Voy a Perfecto. comenzar a compartir mi pantalla, profesora, puedes dejar de compartir. Perfecto. Listo, gracias, mil gracias a todos y estoy súper atenta a sus preguntas, ¿vale? Gracias, profe. Entonces, como les comentaba un poquito al inicio, realmente el webinar de hoy fue una invitación que nos extendió directamente el curso de Agilidad para la Alta Gerencia, que la profesora Dora acompaña como docente también.
Les queremos contar que la próxima cohorte que está próxima a comenzar está en abril. Es una cohorte que va a ser 100% virtual. Comenzamos particularmente el 27 de abril y vamos a tener sesiones virtuales sincrónicas martes y jueves para que tengan la oportunidad de continuar esta conversación con la profesora Dori y seguir explorando mucho más de estos temas que nos presentaron hoy a manera de abrebocas para el curso Agilidad para la Alta Gerencia. Esta formación en total dura 34 horas. De esas 34 horas tenemos 30 horas que componen las sesiones sincrónicas. Son sesiones de 3 horas, por lo que son 10 sesiones en total. Y tenemos 4 horas de trabajo individual para que puedan profundizar en esos elementos de forma autónoma y preparar las respectivas sesiones. Para contarles un poco sobre qué se propone esta formación, les quiero compartir cuáles son esos 5 objetivos que particularmente esperamos lograr alcanzar con esta formación. El primero de ellos es que esperamos que esta formación les permita explorar el mundo de la agilidad con una mentalidad que esté muy asociada al trabajo colaborativo, tanto con clientes internos como con clientes externos y sobre todo a la implementación de metodologías que resulten innovadoras en los negocios y que les permita realmente alcanzar resultados exitosos. Además de esto, esperamos que esta formación les permita también asociar la agilidad a la planeación estratégica de las organizaciones bajo ambientes que son de alta vulnerabilidad, que son de alta complejidad y también de ambigüedad para la toma de decisiones. También esperamos que puedan aprender cuáles son esos conceptos más relevantes que se usan en la práctica de metodologías y marcos ágiles y cómo se incorporan en la planeación estratégica y en la ejecución de los objetivos corporativos. Esperamos igualmente que esta formación les permita definir esos pasos que deberían seguir para desarrollar de una forma muy práctica esas capacidades dinámicas que son necesarias para que logren ser una organización ágil. Esto incluye tanto el análisis de escenarios como otros elementos que verán en la formación. Y para cerrar, el último objetivo que esperamos que logre esta formación es que puedan aprender a crear estrategias y procesos de liderazgo, así como implementarlos bajo los marcos ágiles desde la alta gerencia. Y en el chat nos están dejando algunas preguntas sobre los temas, por eso también les quiero compartir en realidad cuáles son esos contenidos que van a abordar y seguramente ahorita la profesora ahora en las respuestas ya profundizará mucho más. Aparte les quiero compartir que esta formación, como les comento, de 30 horas se estructura a través de diversos módulos. El primero de ellos concierne a los conceptos claves de agilidad. Allí esperamos que ustedes puedan revisar cuáles son esos conceptos principales, conocer todo el marco de referencia y planeación estratégica para que tengan ya los insumos necesarios para entrar al siguiente módulo, que es sobre marcos de agilidad. En este módulo particularmente van a ver las herramientas claves del gerenciamiento de las organizaciones, de proyectos, planeación y ejecución estratégica bajo el marco particular de agilidad. Una vez finalicemos este módulo, empezamos el tercer módulo, que es el de diseño de marcos ágiles. Aquí ya vamos a empezar con ejercicios aplicados para el diseño e implementación de marcos ágiles que les permita acompañar el diseño de las estrategias y su ejecución. Aquí ya empiezan a acercarse algunos de los marcos que van a abordar, como lo son Scrum, Kanban, Backlog List, Scrum Teams, Sprint Planning, Sprint Development y Retrospective. Una vez finalizado este módulo, entramos al cuarto, que es la implementación de la agilidad. Aquí ya vamos a centrarnos sobre todo en las técnicas de planeación, control y aseguramiento de estrategias. Esto implica todas las técnicas que permitan la implementación de agilidad en la alta gerencia. Y cerramos también con este quinto módulo, que ya es completamente sobre ejecución de la agilidad. Vamos a hablar de la ejecución y la medición de los usos de KPIs y de OKRs, como les mencionaba también la profesora Dora durante su charla. Estos 5 módulos componen la formación en total y ahorita daremos respuestas más específicas a las dudas. Por ahora igual les quiero contar que están a tiempo para inscribirse y acompañarnos en esta cohorte de agilidad para la alta gerencia. Tenemos unos descuentos a los que pueden acceder por ahora. Tenemos todavía habilitado el descuento por pronto pago, que si hacen el pago de esta formación hasta el 31 de marzo reciben un 10% sobre el valor final de la formación. Si alguno de ustedes es egresado de la Universidad de los Andes, tiene un descuento del 15%. Si se inscriben en grupos de 3 o 4 personas, también tienen un descuento del 15%. Y si son grupos de 5 o más personas, del 20%. Como les comentaba, realmente este webinar fue un abrebocas a estos temas que pueden seguir abordando ya directamente en estas sesiones sincrónicas con la profesora Dora para continuar la conversación y profundizar mucho más en los temas. Allí en el chat también Luisa, que es la persona que nos acompaña del área de mercadeo, se está dejando la información para que si están interesados nos puedan dejar sus datos y los podemos contactar. O si de pronto quieren escribirnos directamente, allí también encuentran nuestros canales de comunicación para poder resolver todas sus dudas y acompañarlos en ese proceso de inscripción o de resolución para tomar la decisión.
De nuevo, mil gracias, profesor, y si quieres ya podemos comenzar entonces con las preguntas que nos han dejado en el chat, que son varias. Entonces Sí, aquí qué Eliseo chévere. justamente nos pregunta. No, perfecto. Entonces, bueno, primera tarea para todos. Les invito a ver en el chat un link de Boston Consulting Group acerca de cómo el gerenciamiento, como nosotros lo concebimos, cambió. Eso les va a dar a ustedes una idea bastante interesante de cómo nosotros hemos logrado construir este programa. Entonces, bueno, primero, mil gracias por su atención y vámonos con las respuestas. A ver, si no las sé, pregunto y las podemos discutir más adelante. ¿Listo? Listo nos dice, ¿el Banco Suizo también invertía en el sector tecnológico? Sí, el Banco Suizo tiene una característica particular, es uno de los bancos que a nivel global está más enfocado en el uso de tecnologías innovadoras en educación, innovación y criptomonedas. De hecho, fue el primer banco que empezó a trabajar con una línea de blockchain y de criptomonedas como tal. Ellos tienen una cosa muy particular, el principal accionista de ellos es el Banco Saudí. Entonces, digamos que el respaldo del Banco Saudí con respecto a si el Banco Credit Suisse tenía algún tipo de inversiones en este banco en Silicon Valley, es probablemente sí, porque ellos tenían una diversificación importante. Pero han anunciado a través de estas situaciones que se dieron esta semana que ellos van a hacer, a diferencia de lo que hace el gobierno americano, que da un rescate, como dinero de rescate, como un dinero en un fondo público que le da para digamos, los ahorradores normales con taloncito de mi época. Aquí no, aquí ellos van a hacer un préstamo colateral para quienes invirtieron en temas tecnológicos y con la caída de esas tecnologías fuera. Entonces, Eliseo, puede ser un tema interesante, no sé, vamos a ver si podemos evaluar ese caso cuando entremos. ¿Listo? Lo segundo, Gina nos dice que tiene dos preguntas. ¿La metodología supone un término o tiempo límite de llevarla a cabo? No. Lo que nosotros vemos desde el inicio es desde el primer día entramos a la acción. Organizamos una serie de grupos y hay dos cosas. Agilidad como tal no es una metodología, agilidad como tal es una filosofía que nos lleva a nosotros identificar de manera en las organizaciones cómo nosotros podemos adaptarnos a esos ambientes, ¿verdad? Lo que sí son metodologías son lo que conocemos nosotros como agilidad en gerenciamiento de proyectos, como Kanban, como Lean, como design, pensamiento y diseño, design thinking. Scrum no es una metodología, Scrum es un marco de referencia que es muy específico y es muy claro porque funciona si se hace de esa misma forma. ¿Sí? Yo, cuando nosotros tenemos la primera sesión, identifico la necesidad de cada uno y respecto a esa necesidad vamos identificando cosas adicionales porque cuando tenemos un universo de 40, 50 personas, cada uno tiene una necesidad específica. Y a pesar de que no podemos cumplirlas todas, sí, en esa primera reunión de encuentro identificamos, mire, yo tengo dudas sobre cómo implemento esto, cómo lo hago. ¿Listo? La segunda dice, ¿de la metodología ágil tienes algún referente en entidades públicas donde se operacionalizó y cuál fue su resultado? Sí, Gina. Hace exactamente para el año pasado yo tuve la oportunidad de ser directora de un proyecto de grado de una estudiante de la Facultad de Gobierno de la Universidad de los Andes, que hizo el diseño de un modelo de agilidad para trabajar con notarías en Bogotá. Entonces fue un caso muy interesante. Agilidad se está usando en general en todas las organizaciones públicas. Organizaciones públicas podemos ver muchas, varias de ellas en Colombia, ¿verdad? Que están buscando hacerlo. Los resultados no son tan tangibles porque están apenas en los procesos iniciales, pero un gran ejemplo es Mintic, el Ministerio, por ejemplo, de las Telecomunicaciones. Ellos usan bastante. El resultado es bastante intencional, es bastante bueno. Yo lo digo desde el sector privado porque uno mueve muchas cosas a través de esto. Tiene la capacidad de un equipo de gente maravillosa que trabaja incansablemente para que entre todos logremos esos objetivos, ¿verdad? Pero sí podemos ver referencias de entidades públicas. Un ejemplo que se me viene a la cabeza es Salud 18F en California. Salud 18F es el sistema de salud del estado de California más efectivo en todos los Estados Unidos. En cuestión de 45 minutos, ellos logran identificar para más de 45,000 asociados en ese tiempo cuáles son los objetivos de trabajo en ese día y cuáles son esos momentos críticos que tienen que enfrentar dentro del grupo. Esto fue muy efectivo
en la época de la crisis sanitaria. ¿Listo? Eduardo nos dice, ¿qué tanto tiempo se va a dedicar para conocer y usar herramientas como Scrum, Lean o Kanban? Bueno, Eduardo, esto nosotros lo vamos usando en la medida en la que vayamos necesitando, vayamos identificando las situaciones por 3 razones. Primero, el marco Scrum es el más usado. ¿Por qué? Porque él se enfoca a trabajar con equipos que empiecen a alinearse de tal manera que en un tiempo determinado ellos logren resultados. Entonces vemos algunas de las estrategias. Este curso de Agilidad para Alta Gerencia obviamente no tiene una certificación ni en Scrum, ni en Lean, ni en Kanban, porque para eso existen certificadores. Pero lo que sí es cierto es que este es el 7º curso y más del 90% de quienes han pasado por este curso en los últimos 3 años. Este es mucho, digamos que mucho mejor, más recargado porque tenemos más herramientas. Toman la decisión en su organización de decir, bueno, a mí me llegaría muy bien ver este marco o ver esta metodología. Otra cuestión, Lean trabaja mucho sobre procesos. Lean está enfocado a eliminar el desperdicio, entonces se enfoca mucho en procesos productivos en las organizaciones. Cuando tú tienes entrada y salida de productos, manejas tiempos, ¿verdad? Kanban es un tablero, más que es una herramienta de acuerdo, no es una metodología perdón, sí es una metodología, es un tablero, y él lo que hace es que nos permite ver visualmente después de que nosotros hacemos todo el filtro de nuestras necesidades y de cómo vamos a trabajar en algunos periodos, Kanban nos permite a nosotros ser supremamente ágiles en la forma en la cual damos entrada y salida a los requerimientos, ¿verdad? En la oficina que estaba en la universidad, que yo tenía un mega tablero donde, independiente de que uno estuviera o no estuviera, las personas podían entrar e identificar en qué estado están y cómo vamos avanzando. Esa también puede ser alguna de las herramientas que vamos a ver. De hecho, tenemos un módulo dedicado solamente a herramientas donde vemos las ventajas. Les comparto cuáles son las que son gratis, las que tienen tutoriales. Algunos colegas en otros cursos nos han ofrecido cursos cortos sobre Jira. Entonces, lo que nosotros creamos es una comunidad, ¿verdad? De los egresados de cada una de las cohortes, vamos creando comunidades donde nos compartimos información, ¿verdad? De hecho, tuve una estudiante el año pasado que ella va a iniciar todo el proceso de implementación de agilidad dentro del área de transporte público en la costa, en Barranquilla. ¿Listo? Las sincrónicas, bueno, pero ya dentro de la información te dicen las horas de las sincrónicas. Bueno, Rolmi, una consulta genera honorarios. Bueno, yo creo que podemos hacer lo siguiente. Mira, yo fui fundadora de la Cátedra de Liderazgo en la Innovación en el doctorado en la maestría en la universidad. Este año que me encuentro fuera del país no pude dictarlo, pero lo que sí nosotros podemos es dejar como reto, porque trabajamos con retos dentro del curso, cómo construir este plan corporativo, ¿verdad? Y esto me parece muy importante, ¿por qué? Porque uno de mis objetivos claramente son buenos en este caso, es poder crear en los directivos, en los ejecutivos, en los líderes que nos acompañan, esa alineación entre lo corporativo, lo estratégico y cómo lo llevo, cómo lo ejecuto. Y usando diversas herramientas, diversas formas, diversas maneras de conectarse con la gente, diversas metodologías, ¿verdad? Entonces, sí puede ser una estructura similar. De hecho, podría lanzarse, lo podrías tener como el proyecto. ¿Por qué? Cada uno de los grupos en los que vamos a trabajar, generalmente nosotros creamos grupos de trabajo que inician y terminan y al final tienen unas entregas. O sea, no es escuelero, pero si vamos a invertir 30 horas de la vida nuestra, de nuestro tiempo, esto nos tiene que generar a nosotros valor, ¿verdad? Esto nos tiene que sacar a nosotros con algo listo para ejecutar. Varias de las personas inclusive salieron con planes de negocio para sus organizaciones cuando hemos tomado este curso. Bueno, sí, los OKR sí, de proyectos sí. Sí, vamos a incluir, vamos a identificar qué son los OKRs, cómo se gestionan los KPI y los OKRs en este caso, porque no solamente es medir el desempeño, es qué tanto, cuáles son aquellos resultados, esos objetivos que son claves para lograr los resultados. Y esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos, bueno, los OKR, objetivos estratégicos para el mundo, para el resto de la gente. Uy, cuando le hablan de estrategia, ¿qué es eso? Estrategia es tan simple como un plan. Cuando hablemos de estrategia, pensemos en cuál es el plan. Entonces, el plan es una hoja en blanco con una lista de cosas donde vamos a priorizar
qué es lo importante, qué es lo que me va a llevar a mí. Y mi objetivo, si es crecer no sé qué %, identifico cómo estoy funcionando y cómo hago para crecer. Y son como compartir también de estas experiencias y vemos bastantes casos. Bueno, ¿qué más? Perfecto. Vale. Y Beth, más que Business Agility o Enterprise Agility, lo que nosotros buscamos es la concepción en la mente de los líderes y de las organizaciones de agilidad. La implementación de Business Agility como tal, que son 3 componentes y los vimos, el estratégico, el de recurso humano y tecnológico, es una ciencia como tal y dependiendo de lo que cada organización requiera va a decir, sí, listo, nos vamos allá. Y el Enterprise básicamente es la escalabilidad, hasta donde nosotros queremos llegar. Entonces ahí podemos nosotros identificar varias herramientas que pueden ser usadas, ¿verdad? Pero más que orientado a un Business Agility, un Enterprise, es a la creación y a la incorporación de los conceptos administrativos con agilidad. Es ese primer gran paso que nosotros tenemos que dar para entrar en este mundo de agilidad e ir identificando cuáles pueden ser los mejores marcos, métodos y formas de llevar esa agilidad a nuestra organización ante esos ambientes que hemos visto. A ver, perfecto, ¿no? Creo que están todas las respuestas. Ágil. No sé si tengan alguna otra inquietud. Totalmente claro, Angie, mil gracias. Sí, profe, no sé si alguien más tenga alguna pregunta que podamos responder en estos 4 minutos. Bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Primero, que realmente, Angie, este es nuestro 7º curso y creo que cada vez va siendo mejor por varias razones. Primero, porque nosotros estamos vivenciando cambios que nunca en la historia del ser humano habíamos imaginado que podríamos vivenciar. Una crisis sanitaria, una recuperación financiera, análisis bastante complejos sobre nuevas formas en las que las organizaciones tienen que enfrentar situaciones políticas, sociales, económicas. Estos nuevos reportes ESG que les comentaba Angie dentro de mi perfil, cómo nosotros establecemos esas formas de trabajar con los equipos, preguntas, por ejemplo, en algunos cursos que nosotros tenemos con la educación ejecutiva, más que educación continua. Hemos trabajado por ejemplo, con la Junta Directiva del Banco de la República, con la Bolsa de Valores de Bogotá, con empresas como Gáurica, con organizaciones como Bancolombia, con los señores que trabajan talento humano por internet, realmente da vivienda. Hemos hecho un ejercicio muy interesante y cada vez el programa está siendo más maduro, ¿no? Está siendo más maduro. Y aquí me escribió Diana. Diana, yo sería la persona más feliz del mundo que esto lo pudiéramos lograr como una especialización. Vamos a tener un curso de especialización, ¿no, Angie? Que es en gerenciamiento de proyectos y ahí vamos a encontrar agilidad en la parte de gerenciamiento de proyectos. Yo incorporo a este curso varias herramientas de agilidad en gerenciamiento de proyectos. Yo creo que me voy con con la inquietud, Angie, que nos deja Diana, volver una especialización. Yo creo que sí. Yo creo que eventualmente podría ser. Hay mucho material para trabajar. Claro que sí, profe Dora, el material daría perfecto. Digamos que también un poco la apuesta que tenemos desde educación ejecutiva es que las formaciones que ofrecemos no son conducentes a un título. Esto implica y da la ventaja de tener mayor versatilidad en términos de que estamos más enfocados a personas que ya estén ejerciendo profesionalmente y que necesiten herramientas, digamos, de forma más rápida para poder aterrizar e empezar a implementar de una vez en sus contextos organizacionales. Por eso tratamos de sacar formaciones que sean mucho más cortas en términos de tiempo, que puedan ver en 1, 2, 3 meses y que les permita adquirir esas herramientas prácticas que están buscando de una forma mucho más sencilla que con una formación que condujera un título y que demandara un año completo de formación y entrega de trabajos, porque sabemos que muchas veces ya en esos entornos profesionales no hay tanto tiempo para hacer estas entregas. Entonces, si bien el tema daría perfectamente para una especialización, digamos que esta apuesta que manejamos desde educación ejecutiva está enfocada a un público en particular. Si están interesados y tienen, digamos, estas características de no contar con tanto tiempo, pero querer conocer mucho más de el tema y lograr tener estas herramientas prácticas. Yo solo les dejo una inquietud. Quienes nos acompañan en el curso para el primer día o el día en que nos vamos a conocer, lleven muy claramente qué es lo que ustedes quisieran aprender. Tengan muy claro en una hoja qué me gustaría a mí aprender en mi organización, cuál es mi dolor, qué es lo que a mí me inquieta con respecto a esto, ¿verdad?
Porque ese primer evento nosotros generalmente todas las clases las grabamos y quedan disponibles, tenemos unas herramientas muy chéveres que todos pueden volver a ver con videos y con todo el material que les dejamos. A mí me encanta mucho esa sesión porque me permite que estemos cerca. Y a pesar de que estemos en diferentes lugares, de hecho hemos hecho este curso, hay gente de varios países con diferentes usos horarios, hay una cosa que a mí me gusta mucho, y es que vamos creando ese relacionamiento con personas que tengan las mismas inquietudes que nosotros, y podemos ir compartiendo desde otros sectores. Oiga, a mí me funcionó usar agilidad de esta forma. A mí en estos términos, por ejemplo, la pregunta que me hizo Sabia ahorita me encantó, que generalmente este webinar nosotros lo damos sobre un tema de actualidad, y a mí me impactó porque precisamente el día de mi cumpleaños, el 13 de marzo, dan esa notificación tan tremenda del Silicon Valley Bank, que para mí era uno de los bancos top con respecto a saber que sí, a pesar de ser tan enfocado en el tema tecnológico, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y en este momento hay mucha especulación, entonces muy probablemente esa especulación va a seguir, pero podemos hacer un análisis de caso, podemos hacer varios análisis de caso. De hecho, en el curso vemos 3 o 4 casos de cómo se aplica agilidad exitosamente en las organizaciones y cuáles fueron esos puntos claves, y creo que eso nos enseña mucho por el ejemplo, ¿no? Angie, mil gracias. Mil gracias a ti, profesora, ahora por acompañarnos. Mil gracias a ustedes, por supuesto, también por conectarse. Recordarles que allí tienen en el chat a disposición de ustedes toda la información para que nos contacten o nos dejen sus datos para poder contactarlos nosotros. De nuevo, gracias por acompañarnos y esperamos que también nos puedan acompañar en el curso de agilidad para la alta gerencia. Esperamos que tengan un feliz día. Mil gracias.